voy a empezar a grabar. Ah, Quedamos a una hora claritos, ¿ah? De hecho, sí. cambiamos el horario habitual de grabación de este podcast, lo adelantamos hartas horas, porque lo pidió Eres malo. Eres, una eres integrante, malo. porque tenía clases de flamenco, no, mentira. Y esa integrante no ha llegado. Dijo, voy. Así que no. Yo soy británico para mis cosas. Partimos Yo, nomás, partimos. Partamos, Ah, partamos nomás. Partimos nomás. Sí. Oye, y si después alguien dice, y quizás esto es parte del espíritu de la cancelación, y están cancelando a la Alematu, porque es lo que se lleva hoy en día. Bueno, pero es lo que se lleva. ¿Eh? Sí. ¿Cómo Esta, vamos a este- hacer? este- ¿Cómo vamos a hacer? eh, No vamos a ser parte de eso. a todos nos han intentado cancelar. ¿A ti te han intentado cancelar, Darío? No, yo soy muy poca cosa, pues. Si eso es para la gente más Yo importante. creo que sí. Yo recuerdo situaciones en las cuales intentaron cancelar. No me di ni cuenta, bueno, eso es lo peor. Ah, bueno, pero sí. Claro, sí, está bien. ¿Cómo estáis, Café. Fernando? Bien, muy bien. ¿Y a ti, Aquí, Fernando? ¿A ti te han intentado cancelar? desde que, o sea, en la sala de partos me empezaron a cancelar, weón. Claro, porque además, oye, nosotros estamos hablando de esto, es un tremendo tema en todo caso. Es un tremendo tema que surge a propósito del guión, está en el guión del rechazo, escrito seguramente hace mucho tiempo, porque de repente empezó a entrar, entró vía documentales, vía tuiteos, vía intervenciones varias. Y entonces se habla, pero más allá de eso, que es una queja muy divertida, hay gente que anuncia en horario prime, en la televisión abierta, en portadas de diario que ha sido cancelado, que es una cosa muy extraña, digamos. Pero el tema de la cancelación sí, más allá de ese mal chiste, es bueno, igual es de época, igual es de Sí, época, sí. sí, O sin sea, duda. Cancelaron a Dostoyevsky. sí, pues, Imagínate. sí, pues. Los rusos, sí, sí. Sí, Ahora, pues, no es precisamente cancelación, de hecho no existía ni el concepto, pero por ejemplo cuando está Fernando en la revista Análisis, por mencionar uno de los bastiones en tiempo de los 80, en tiempo de dictadura, bueno, esa era cancelación, pues. bueno, claro, pero es que eso es distinto, porque es la Claro, dinámica habitual de la censura política, claro, pero la gracia de la cancelación es que es un fenómeno que carece de estructura, judicial en el fondo, ni estatal. Es solamente el sentido común de que, dado que ha ejecutado o habría ejecutado tal acto, entonces su, su, hay una necesidad no material, pero sí simbólica, de expulsarlo de la comunidad. claro. Sí. Claro, porque no tiene que ver con que se rebata tu opinión, sino que algo de lo que dices o lo que haces te excluye, Exacto, incluso en otros ámbitos. Es decir, sí, por pues. ejemplo, la ley del hielo era una eh, cancelación infantil clásica, po, weón. Sí, pero, y Es esa sí cierto, tenía ¿no? el espíritu de cancelación, pues. Sí, Obvio, la ley del hielo era dirigida y era sí, intencional, pues. no era a todos, digamos. Sí, po, sí. Claro, porque además ahí hay una cosa, por supuesto, en ese juego un poco infantil, pero eso es la parte, yo creo, como compleja, porque es de alguna manera la anulación de nada, po, de estar, de ser parte. O sea, no eres parte con nada. Eh, ¿Qué pasó, Alberto? ¿Te fuiste? No, te No, no, quedaste. voy a estar así porque como tengo un poquito, algún nivel de problema de señal, Ah, ya, ok, ya, entonces voy a estar de repente bajando la imagen, pero voy a estar presente ya, en todo instante. perfecto. Oye, ya, yo voy a Como hacer decía la canción a Juan Pablo II, aunque tú no lo veas, el sol siempre está. Oh, qué lindo, qué emoción. Qué emoción. Recordar a Juan Pablo II en estos momentos. Sí, sí, sí. Juan Pablo II. ¿Quién era mejor actor, Ronald Reagan o Juan Pablo II? No, no, Ronald Reagan es el peor actor que debe haber pasado en la historia de Hollywood. Junto con Hasta, Anthony Perkins. Junto con hasta Anthony que, Perkins, y creo que son espantosos los dos. hasta que le encontraron el papel en la Casa Blanca, porque ese papel lo hizo bien. Ese Sí, papel lo eso lo hizo hizo bien. espectacular, Eso muy bien, sí. espectacular, Muy bien, sí, es espectacular. verdad. Sí, Y no, reconoció Ronald Reagan, ¿ah? Yo creo que el gringo así, hasta el demócrata, como que en algún minuto dice, devuélveme a Ronald Reagan. ¿Ah? Un momento Sí. de... Porque más yo creo que esa tranquilidad que la vemos ahora, en ese minuto el chiste era ¡oh! Quién aprieta el botón, ¿ah? Siempre el mm, peligro de la guerra nuclear en el contexto de Guerra Fría. Y después, pasados 10 años de terminar la Guerra Fría, yo creo que todos quisieron, por favor, regálenme Guerra Fría, quiero abrazar la mm. Guerra Fría. ¿Dónde instalamos el McDonald's? Esa era la Claro. pregunta de época.
Esa es la pregunta de época. Sí, sí, está bien. Oye, estamos esperando a la Ale y no, y no aparece. Como que yo dije, ya va a entrar 30 segundos tarde, Comencemos pero es que con no podemos, todo. no, pero es que no podemos poner a Dabañino si no ha llegado la Ale, po. Ahí está la Ale. Ahí está la Ale, ¿viste? Y me La encima has todo ese llamado, día. la has llamado. La cosa madre. Sí, no, imagínate cómo la ha llamado aquí en el chat. Además, ahora se va a descomponer porque va a cachar, le va a decir el Zoom, está grabando. Y la Ale va a preguntar, ¿están grabando ya? Oh, se ve el copete. Se ve el copete. Pero no importa, si pueden, es en la mañana nuestra, pero pueden pensar que estamos grabando a las 10 de la noche. Hay gente que sigue creyendo, que pregunta todavía en el YouTube cuando se estrena a las 22 horas, ¿es en vivo? Es un chiste ya viejo de la cosa nuestra. Pero todavía hay algunos que de repente preguntan, ¿es en Yo vivo? creo que igual es bueno decir, ¿ah? Digan la verdad. No, pues, no, pero nosotros siempre decimos que es grabado, pues. Ah, ya. Siempre, ¿no? Sí. Ah, Estamos... ya, sí, Pero, porque esa weá de estar pretendiendo que es una hora cuando no es. ah, No, 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 no. ya cuidado que hay ropa tendida, hay ropa tendida. Ya. Lo vamos a dejar ahí nomás, Ahí no van. sino capaz Ya. que Paul se me cancele. Ya, oye, No, 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 para nada. sí. No, está bien. Lo que pasa es que a veces no es necesario. O sea, este podcast, si fuera en vivo, es como, en vivo, ¿qué? ¿Vamos a estar leyendo Es lo lo que se comenta en mismo. YouTube? Va a No, ser lo pues nos mismo. volveríamos Es locos. casi en vivo. Igual, eso es un tema. Hay gente, no quiero. Yo creo que no hay ropa tendida acá en este lugar. Pero hay gente que vive de la droga. La droga del en vivo en el sentido de quiero estar mirando lo que comenta la gente, no sé qué. A mí también me interesa qué opina mucha gente, pero post, Ah. ¿cachai? No, pero es que hay Ah, una ya me cosa mágica. preocupaste, pues me Pero es que, especificas que hay muchos tipos de droga. Oye. mira, lo que pasa es que uno siempre sobrevalora un conjunto de disciplinas académicas, pero en realidad la psicología, sí, de verdad, y, y la antropología son muy importantes. Y por ejemplo, a la gente le parece muy grave, me ha pasado en radio, hacía un programa de literatura que iba a las 12 de la noche de los sábados, en la radio de la Universidad de Chile. De O sea, lo sigo literatura. haciendo, ahora va a las 10 de la noche, esa es la diferencia. Súper Bueno, contingente. súper contingente. Entonces, tenía el programa, llevo 11 años con ese programa. La República de Entonces, las Letras. exacto. Entonces, cuando la gente empezó a enterarse de que era grabado, era así como escribían ¿Te estafaron? llorando. ¿Cómo va a ser posible que sea grabado? Yo decía, pero en la Radio Universidad de Chile, ¿tú crees que puede que tengamos técnicos a las 12 de la noche del sábado trabajando para... O sea, No, claro. ¿de qué estamos Claro. hablando? No tiene sentido, pero efectivamente hay una cosa mágica de sentir que al otro lado hay alguien al mismo tiempo, en ese mismo instante. ¿Ya? ¿Has visto la gente como que se decepciona cuando ve que su transmisión del partido Sí, pues. de fútbol va un segundo rezagada respecto al vecino? En Y le entra diferecto. así como una cosa así como, no lo estoy viendo en directo. Ahora, eso es dramático, a mí me pasaba a veces, porque un par de veces en el Mundial me pasó hace años atrás, y entonces gritaban los goles antes, pues bueno, y ahí tuve que desconectar el DirecTV, poner la ¿Viste? antena y toda la ¿Viste? Aquí cuestión. está uno de esos. No, pero es otra cosa, es otra cosa. Ahí Vívelo, está, ahí vívelo. está, ahí está, ahí Bueno, está. Ahí está. me pregunto yo, ¿Jaime de Bañino está hablando en este instante o esto es grabado? Un chiquillo que ejerce la prostitución, que es baleado por la espalda por un cliente deudor, nos cuenta que prefiere no denunciar por amor. ¿Se pegaron en la cabeza los de la franja del rechazo? Perdona, la frase tiene derecho de autor, pero más allá de eso, parece que harta razón tenía Paulsen el domingo cuando comparó estas últimas semanas con una invasión zombie. Está intensa la cosa, ¿eh? ¿Y la cosa nostra? Aquí, pues, recibiendo llamadas y mensajes de la fanaticada, preguntando cada día, y cuéntenla firme, ¿quién gana? No tenemos la varita mágica y la bola de cristal se rompió hace tiempo. Pero tenemos encuesta y un seminario taller que estará de miedo. Y bueno, 4 intérpretes lúcidos de la realidad. Alberto, Alejandra, Fernando y Darío hacen la cosa nostra en tiempos de veda. Eso, en tiempos de veda. No en tiempos de cancelación, en tiempos de veda. El... Yo tenía una tía, ¿Ya? esta historia es real. Mi tía, no voy a decir su nombre por respeto, pero Lo voy a googlear. una tía política
Ah, que tía abuela en realidad, un día llegó a la casa de mi mamá llorando para decirle que su marido, que se llamaba Alberto, o otro Alberto más, el tío Beto, ya no la quería, que ya no la quería y mi mamá, pero ¿cómo sabes? ¿Por qué tiene otra mujer? No, es que ya no me pega. ¿en serio? Lamentablemente, sí. Creo que algún creativo de ese sector llegó a la franja del Sí. rechazo. Oye, No, cómo sí, se llegó a esa pieza es una cosa bien psiquiátrica, ¿eh? O sea, espérate, sí, entremos, yo creo que entremos, si les parece, tengo Sí, entremos en temas, una entremos pléyade, el plebiscito una pléyade. y entremos yo creo en la franja del rechazo. Pero igual Mm. quiero preguntarle a Fernando a propósito que tuvo más en estas horas harta interacción y harto el minuto de confianza, que justamente al que hacía alusión el Jaime de Bañino, como esta cosa que comentaste tú de Walking Dead, de como una serie de series y películas que en el fondo sacan como la naturaleza humana, ¿cierto? En minutos de crisis, como la verdadera esencia. Algo de eso parece que es lo que se ve, lo que comentaste el domingo que causó se viralizó bastante. Bueno, es bastante conocido, la verdad, las dos dimensiones que tiene cualquier tipo de mensaje de comunicación social, digamos. Un mensaje tiene una parte que es manifiesta y una parte que tiene distintos nombres, pero a mí el que más me gusta es que es latente. Es decir, hay un segundo significado, una segunda situación. Normalmente uno es enseñado desde el colegio para ver la parte manifiesta. O sea, ¿de qué se trata la película de Walking Dead? De una invasión de zombies que se comen humanos y los humanos tratan de escapar de los zombies. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Los zombies, como muchas otras cosas, son una excusa puesta ahí para ver cómo reaccionas tú ante un fenómeno distinto. Sigue respetando a tu vecino, sigue manteniéndote apegado a las leyes, te conviertes en un sanguinario, empiezas a tratar de que ojalá se coman a la guagua del otro amigo, pero no a la mía, y al final los zombies son una excusa. Y por eso que yo planteaba, cuando hay un hito muy importante, muy trascendental en la vida de los países, que en realidad, más que saber exactamente cuál va a ser el resultado, lo que importa es saber cómo tú te aproximas a la posición que vas a tomar, de qué manera tú aplicas, es un poco, yo decía, la lógica y el guión de, de Walking Dead o No miren para arriba, que pasa exactamente lo mismo. No es que se les viene un meteorito, sí, se les viene un meteorito, pero lo que importa es ver cómo tú reaccionas ante eso, qué tan humano sigues manteniéndote cuando las cosas eventualmente pueden cambiarte la vida. Ujú. Sí, yo quería al respecto porque yo vi ese minuto de confianza y la verdad es que es un tema que, por ejemplo, para cuando uno enseña sociología, normalmente se enreda en explicarlo, ¿eh? Lo importante no es el acontecimiento, porque el acontecimiento puede incluso no tener ninguna acción humana. Puede ser un accidente donde participan humanos, pero por ejemplo en un choque, salvo que el choque sea premeditado por una de las partes o por ambas, que suele ser infrecuente, resulta que sencillamente no hay concurso de la acción humana con sentido. Sin embargo, lo que viene después del choque es lo importante. Claro. Y efectivamente cuesta mucho hacer entender eso y es clave para entender los fenómenos. Por ejemplo, cuando, cuando la gente de derecha le dice estallido delictual al estallido social, ¿ya? Lo que parte de la premisa es que hay un conjunto de personas de carácter delincuencial que organizaron esto. ¿Ya? Eh, bueno, entreguemos eso, supongamos que es cierto. Supongamos que fue delictual, o supongamos que fue una cosa política organizada por Cuba, Venezuela y Rusia, ¿ya? Que es la tesis del gobierno, No, ¿ya? pero Que tenían, Rusia hoy día está más bien en el lado conservador en el- por del supuesto, planeta. pero la tesis que tenía Sebastián Piñera, ¿ya? Y muchos del mundo de la inteligencia de carabineros de ese momento era, bueno, que siguen lo mismo, eh, estaban con la tesis de que efectivamente había que buscar los datos de esa conspiración. Bueno, en ese contexto,
es no entender que lo importante no es eso, lo importante es que cuando alguien está quemando el metro, cualquiera sea, la persona que lo quema, si hay al lado una señora viejita de 70 años, ¿ya? Que está celebrando el hecho, en circunstancias que ama el metro, en circunstancias que lo usa cotidianamente, en circunstancias que le es imprescindible para su funcionamiento cotidiano, en circunstancias de que normalmente jamás se le habría imaginado esa situación. Cuando eso ocurre, y eso ocurrió, cuando la ciudadanía común y corriente, que normalmente condena la violencia y considera que es una lacra y que ojalá sea exterminada, bueno, resulta que empieza a decir, aquí detrás de esto hay algo que me parece legítimo, cuando el valor que más crece justo después del estallido va a ser el valor de la sensación de libertad. ¿Ya? Cuando eso ocurre, entonces uno tiene que decir, bueno, eso es lo importante. Entonces, claro, creo que es muy importante esa dinámica y entender ahora qué es lo que pasa alrededor, que creo que es parte de un ejercicio que como sociedad igual nos está costando hacer, independiente del sector político incluso, nos está costando entender, o sea, aquí hay un fenómeno que es fantástico. Tenemos un presidente que a donde va, digámoslo así, llena los estadios, mientras tenemos por otro lado unas encuestas que nos dicen que el presidente no está en el suelo, pero está cerca del suelo y que empuja a una derrota electoral a su opción en el plebiscito. ¿Ya? ¿Cuál de esas dos realidades son las que pesan? ¿O ambas realidades son verdaderas? O sea, esa es la problemática y allí es donde la amplia gama de personas normales que no andan preocupadas de la politización ni nada, es donde se va a ir marcando la diferencia de este proceso. Oye, pero Ale, a propósito de la pieza esta del rechazo, la que mostrábamos, pero más allá de esa pieza, un poco, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿está bien, está Bueno, perfecto? yo puse el ejemplo de mi tía porque creo que hay en ciertas personas de la sociedad chilena, afortunadamente esto ya ha cambiado bastante, pero esta idea de que la persona que recibe la violencia tiene que aceptarla graciosamente como un acto de amor. Y es curioso que el discurso de que por amor no sé qué, por amor acepto que me agredas y no te denuncio, por amor naturalizo la violación de mis derechos y los abusos para no alterar el orden. ¿Cuál es la lógica que está detrás de esa pieza? Es lo que a mí me preocupa. Me preocupa como una manifestación de un argumento racional, porque no es algo que alguien dijo con una pistola, con una pistola al cuello. Mira, Chile, Ahí pasó. Vamos a tener que hacer una pequeña edición Ah, ahí no, el porque... argumento se fue a la mierda. Para la chucha, bueno. No he tomado nada de esto que hay aquí, nada. No No he sé, tomado nada. no sé. Ya. Bueno, no lo hicieron un acto irracional como me acaba de suceder a mí en este momento, sino que lo han planificado, hicieron un libreto, lo grabaron, pasó por muchos filtros, me imagino, y lo exhiben pensando que es un argumento atractivo para alguien. Eso es lo que a mí me preocupa de fondo. Mm. Pero yo quisiera, más allá de eso, que entremos, más que de la franja, hablemos de ciertos distractores que andan dando vuelta. A mí me llegaron aquí ya los panfletos del rechazo, dando 6 razones por las cuales hay que votar rechazo. Ya. Y 2 son absolutamente y abiertamente falsas y son un abuso también de la ingenuidad de las personas. Y me refiero al tema de las AFP y al tema de la vivienda, pero podemos seguir hablando de otra cosa mientras... Pero desarrolla eso, está bueno. Dale. Ah, ya, desarrollo. Bueno, AFP y heredabilidad de los fondos. Se ha instalado la idea de que la nueva constitución va a expropiar estos fondos privados que tendrían los cotizantes para heredarlos. Pero eso es una absoluta distorsión de la realidad, donde la inmensa mayoría de las personas que cotizan no tienen fondos suficientes para heredarle a nadie.
ni siquiera para autofinanciar una pensión y van a tener que ser ayudados por el Estado en un 70%. Tampoco en el evento de que les queden recursos, si se jubilan por retiro programado, todas las personas más o menos que tienen menos de 40 millones de pesos en su cuenta individual se van a jubilar por retiro programado, porque no son negocio para la renta vitalicia. La renta vitalicia es para quienes tienen 40 millones o más y que ya es una minoría. Esas personas, si uno contrata una renta vitalicia, está entregando la propiedad de los fondos completos a la compañía de seguro, por lo tanto, ni va a heredar, ni va... A esa población no le corresponde el tema. De los que van a jubilar por retiro programado, es decir, el sistema que entrega la AFP, que ya está visto, digamos, cuáles son los porcentajes de jubilación, si el beneficiario, el jubilado, se muere después de estar pensionado y tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia como esposa o esposo, hijos estudiando, no tiene derecho a heredar nada, porque esos fondos se usan para financiar la pensión de sobrevivencia. El porcentaje de personas que podría llegar a tener algo de dinero en su cuenta individual con retiro programado y sin beneficiarios, sin nadie, digamos, a quien se le traspase su pensión, es prácticamente inexistente. Y de existir serán fondos muy exiguos. Y se está usando esa imagen de la persona que tiene algo para heredar como un fantasma de temor respecto de aprobar la nueva Constitución. Lo que no se dice es que en la modalidad de reparto que existe en países, de nuevo, capitalistas, reparto mixto u otras modalidades, cualquiera de las modalidades que se discutan va a triplicar la pensión de los jubilados actualmente. Entonces se pone el acento en cuestiones imaginarias, en el cotizante imaginario que tiene suficiente dinero, que opta por, en vez de jubilar por renta vitalicia, opta por el retiro programado, que es básicamente el retiro de la clase media y los pobres, y que le va a quedar plata para dejarle a alguien. Y en el caso de que quedaran esas personas que podrían reclamar esa herencia, encima tendrían que sortear una gran cantidad de resquicios que ya ponen la AFP para pagar esas míseras platas. El 40% de las personas que retiraron sus fondos, los famosos 10%, quedaron 0 pesos en sus cuentas, según datos de la Superintendencia de Pensiones. El 40%. Entonces, ¿de heredar qué? ¿Por qué no ponemos la conversación donde corresponde? Habrá casos marginales respecto de los cuales habrá que discutir si le corresponde o no que herede esos fondos de su cuenta de capitalización individual, mientras que exista el sistema de FP. Yo creo que probablemente no hay ningún requisito, pero cuando uno establece un sistema de pensiones, no establece un sistema de pensiones para los ricos, que son a quienes les preocupan las herencias. Establece un sistema de pensiones para las personas que necesitan tener un ingreso suficiente para tener una vejez digna una vez que termina su vida laboral. Y de eso se trata la discusión. En vivienda, que la primera, que la segunda, que la tercera propiedad, no le van a expropiar a nadie su vivienda, pero ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Lo que hace la Constitución es ampliar el derecho de la vivienda. Porque hay personas que no califican para crédito hipotecario, no califican para tener una segunda vivienda, están viejos, no tienen dónde vivir o están en la calle, y tener que el Estado tenga la obligación de garantizar una vivienda digna le permite al Estado, por ejemplo, tener viviendas para arrendar o para entregar a esas personas en situación de calle o lo que sea, sin cobrarles arriendo hasta que la persona fallezca. Pero una vez que la persona fallece, por supuesto que esa vivienda no se la puede entregar a otra persona. Por supuesto que no es una vivienda que pueda reclamar para sí, porque son un tipo de vivienda hechos y administrados con una política social para que cuando esa persona ya no la necesite, venga otra y la pueda ocupar. Eso es adicional
a lo que existe hoy día de que tener la casa propia. Hay muchas personas, hay 600.000 viviendas que no se han construido y personas que viven de allegados y que en el actual esquema de crédito hipotecario no tienen ninguna posibilidad de vivir en un lugar digno. Entonces, a mí me parece que poner las discusiones en este chilena imaginario rico, que tiene para comprarse 2, 3, 4 propiedades y que está preocupado de su inversión, en vez de la necesidad real de viviendas dignas y pensiones dignas, es un abuso de confianza de la inteligencia de las personas. ¿Sabes que lo que dice la Ale? A mí me pasa lo siguiente, lo digo muy corto. Lo que pasa es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que señala ahí. Ahora, yo creo que hay un tema que no tiene que ver ahora en específico con la campaña, sino que tiene que ver también con sectores políticos, porque uno entiende que la mirada que tú estás entregando, que yo comparto, es la mirada que básicamente uno podría decir del mundo progresista, del mundo de las izquierdas, del mundo que efectivamente entiende y tiene una concepción de vida No es donde el Estado... así. Esto ocurre en Nueva York, ocurre en el estado de Bueno, Massachusetts, sí, sí, ocurre en el sí, estado de de acuerdo. Texas. Y las O ideas sea, que... no es de izquierda, es política pública. Es Es el política sentido de la pública, política pública en es la política administración de los recursos pública, escasos. es política pública, puesto incluso en países de derecha, porque lo empujaron, no lo empujó el Partido Republicano ni el Tea Party, ¿ya? Lo empujaron, por ejemplo, en esos lugares sectores demócratas. Y por supuesto, como muchas veces ha pasado, cosa ver el siglo XX, incluso en nuestros ámbitos, el divorcio, el matrimonio homosexual, etcétera. Hay distintas cosas que efectivamente la derecha, los sectores conservadores van permanentemente atajando y de repente se llega a un piso y ya lo asumen, sí. Pero son ideas no de la izquierda del Partido Comunista, de los mundos, ¿cachai? Que han estado al lado de las luchas sociales, del sindicalismo, de las 8 horas, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Y eso sí, y no le quitemos el poto a la jeringa, porque ahí hay una perspectiva Y yo no política, le quito el voto a ideológica. la jeringa porque me No, parece que la concepción de izquierda y derecha bueno, está está bien, para ti. Yo la voy a, no calza para este ok, tema, la no voy a calza. defender. Tenemos una diferencia entonces. Ahora la voy a Ya, defender. Asumo parte de tu argumento, pero voy a plantear entonces, entiendo algo distinto o algo con ya. un matiz. El matiz es que eso tiene postura, ¿ya? Efectivamente uno dice, oye, sí, lo que tú decís, mira, eso está en Nueva York, está en todos lados. Es decir, mira, gente que uno diría, oye, amigo Judy, esto es como derecho humano. Bueno, los derechos humanos también tienen perspectiva ideológica, ¿ah? No eran obvios, ¿ya? El fin de la esclavitud. Entonces lo que quiero decir es que no es que sea la izquierda así como hay un par de partidos políticos que son dueños de estos derechos, pero hay una perspectiva de avance de derechos sociales que tiene incluido elementos ideológicos como por ejemplo el rol de la comunidad, el rol del Estado, el rol de lo colectivo. Y eso, lo que quiero decir es que eso, quienes estén de acuerdo con eso, partidos de izquierda, de centro, incluso de cierta derecha liberal o con cierta mirada, eh, esos, durante muchos años, lo voy a decir, me voy a sumar ahora arriba al carro, no hemos hecho la pega, ¿cachai? Lo hemos conversado varias veces acá, lo he dicho varias veces acá. Cuando aparece esta gran frase rayada en muchas partes, que es muy notable, Chile será la tumba del neoliberalismo, y muchos entendieron, o quisimos incluso algunos entender, que a partir del estallido social había un momento de crack, porque efectivamente hay un declive de las élites, en fin, todo lo que está en la amplia bibliografía de Alberto, por de pronto. Y que por lo tanto, en el fondo, entonces uno suponía que, bueno, efectivamente hay un proceso de baja, pero hay una cosa que muchas veces se subvalora, que es lo que me gusta llamar, robo el concepto, esta idea como del deseo neoliberal. Es decir, el neoliberalismo no está solamente en las clases dominantes, sectores políticos, sectores económicos. El neoliberalismo es también una exacerbación de lo individual, de la ausencia de coacción, de la propiedad, que está instalada cuando tú salís a la calle muy fuertemente en el mundo contemporáneo, pero aquí en Chile, muy fuertemente en Chile. Entonces, lo que yo digo es que yo estoy de acuerdo con todo lo que está señalando Alejandra. La parte triste es que yo creo que lo hacen porque saben que esa fake news, para ponerlo en esos términos, cala, hay agua en la piscina. Hay agua en la piscina, incluso, aunque uno se desespere, en aquella señora o señor que tienen 2,5 millones en las cuentas de ahorro individual y que además ya las retiraron en el primer retiro y ya no tienen más, y que sin embargo les sigue pareciendo espantoso que les vayan a expropiar sus fondos de pensiones. Es porque hay agua en la piscina. Y eso tiene que ver, yo creo, con un cambio cultural donde el cual termino con eso, impugno, digo, no es fácil porque pierde votos, pero ahí hay un proceso de larga data que en algunos minutos quienes quieran hacer política, no estoy hablando de los partidos, quienes quieran hacer política, mujeres, hombres, jóvenes, desde los movimientos sociales, desde donde sea, hay que empezar a asumir
Y no solamente, que era la crítica que yo hacía con el movimiento No Más FP, no bastaba con decir no más FP, sino que en ese mismo minuto tenías que asumir el costo de decir, mira, sí, queremos un tipo de reparto medio colectivo, y no hacerte el cucho y solamente decir no más FP, porque si no lo que iba a hacer era una cascarita que iba a crecer, pero después cuando se pinchara, iba a tener poca madurez en ese mundo, digo yo. Sí, yo creo que estás haciendo cherry picking. ¿Qué es cherry picking? Lo leí, pero sabéis que no lo sé cuál es. Cherry Es picking como, significa escoger las cerezas que tú las escoges de a Que tú una, de cuál está escoges más buena. de lo que hay, lo que te conviene. Claro, lo Ah, que claro, te conviene, las más ricas, las más bonitas. ya, No, claro. no, no Entonces, tomas, no tomas todas las no, frutas. no O el tomas todos los argumento que te argumentos. conviene de todo lo que hay Claro, en la Claro, mesa. claro. me voy cancelado. No, no, yo creo que debería haber un letrero gigante en todo caso que dijera todos somos cherry picking, porque de verdad es como, Acá tenemos el título del podcast, eso te quiero decir. claro, Ya. así. No, notar. No, Pero mira, yo creo escríbelo que bien, po. No, me voy a equivocar, me cagaste, esa es buena, Claro. esa es buena, no, sí, yo soy O sea, Condorito, Condorito. googlealo, googlealo. yo le, ya, no vamos a entrar en detalle. No, Fernando iba a decir algo, después sigo yo. No, dale, 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 dale. Ok, no, lo que pasa es que sí, yo creo que, a ver, pero creo que el problema político se produce en el instante en el cual tú diste pábulo para que efectivamente algo ocurra. Ese es el tema en el fondo. Yo creo que han habido efectivamente la conducta de ciertos sectores, eh, ya lo hemos comentado acá respecto a las noticias falsas, o a la exageración respecto a cosas que podrían suponer algún nivel de inquietud, pero no un grado 8 Richter, digamos. Entonces, porque hay cosas que efectivamente uno diría, bueno, pero ¿por qué quedó redactado así? Podría haber quedado mejor, qué sé yo, puedes plantear una cosa así con responsabilidad, con sentido ético, pero la derecha derivó en esto. De hecho, dentro de la convención muchas veces yo escuché, y lo comentaba acá, a Constanza V en ese momento, haciendo observaciones razonables, diciendo, oye, pero ¿por qué no redactan así? Y hay que decir que igual le decían, no, 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 chao, ¿ah? Chao. Entonces, pero efectivamente, después se convirtió en una cosa distinta y en una cosa que, no, que pierde el sentido. Pero ojo, aquí se presentó una iniciativa popular de norma que era para evitar la expropiabilidad de los fondos de pensión. Cualquiera que esté en política sabe que son inexpropiables. No hay ninguna posibilidad de apropiarlo. O sea, ni por la mejor razón de la historia de la humanidad vas a ser capaz de expropiar esos fondos de pensiones, porque efectivamente todo modelo de sociedad se basa en articularse con alguna clase de pulsión de instinto humano normal convencional. Y una de las pulsiones más importantes efectivamente es del neoliberalismo, es que yo quiero todo para mí, socializar las pérdidas y traerme todo para mí las ganancias. Entonces, claro, si yo veo acá, por ejemplo, acá es muy normal en España que tú tengas, si vas a comprar algo, aparece el precio y después te dicen el impuesto. Si en Chile te dijeran eso, sería como, no, esto es inaceptable, ¿cómo voy a tener que estar pagando este nivel de impuesto? Sería escandaloso. Sí, aquí en Chile está todo integrado dentro del precio y ya y aparece en el papel, pero tú nunca sientes en el fondo que estás pagando el impuesto. Aquí lo sientes con mucha claridad. Y sin embargo, la gente lo considera normal. La gente no va y le dice al otro, oye, cuando me vendáis la casa, véndela por el mínimo, pagamos el mínimo de impuestos y nos repartimos lo que queda. Eso no existe. Un Porque se chileno para irlo entiende, de dar pedido. porque se entiende que hay una dinámica de pagar impuestos que es parte de la vida cotidiana. Bueno, eso cuando llega la época de pagar impuestos en Chile, para las personas que tienen que pagar, viene una cosa así, una tragedia, ¿no? Una cosa así espantosa. Bueno, entonces, entonces, bueno, en ese momento, y eso tiene que ver con que efectivamente la internalización de esos valores no está completa. No está completa. Hay, bajo ciertas condiciones muy excepcionales, tú logras convertir un valor en una emoción. Bajo condiciones muy sencillas, tú conviertes una emoción en un valor. Entonces, esa problemática está presente. Cuando se dijo en esa iniciativa popular de norma que se rechazaba la inexpropiabilidad de los fondos, abrió el camino para que la derecha dijera, le quieren expropiar los fondos. Cuando Gonzalo Winter dice en el Congreso el otro día que estaban firmando, estaban votando por la ley que hacía inexpropiables los fondos, en esta constitución, en la vigente, no en la que viene, dice, pero esto vale para esta constitución,
la derecha sale a decir inmediatamente, se refiere a que en la otra sí pueden ser plurales. ¿Para qué? Si es obvio que no se puede. Entonces, creo que hay errores políticos. Obviamente lo otro es muy mala intención. Yo creo una cosa que es clave, y lo he dicho muchas veces, y además lo he hecho personalmente, porque lo hice personalmente, que cuando hay casos graves de desinformación, donde evidentemente hay dolo, donde evidentemente hay una situación que esa denuncia no se hace, no sé, al Consejo Nacional de Televisión, esa denuncia se hace en tribunales. Están las herramientas jurídicas en cualquier democracia razonable para que tú puedas por lo menos llegar a tribunales y plantear el tema y poner en entredicho a las personas que crearon eso. O sea, es evidente que el testimonio de esa franja, por ejemplo, es un testimonio falaz. O sea, es un testimonio que está contado como una biografía y la biografía resulta ser falsa. Entonces, eso es grave, es una lesión a la democracia. Si tú no eres capaz de plantearlo a las instituciones que corresponden, entonces creo que no hay que perderse en usar las herramientas. No sé si habrá ocurrido ya, supongo que sí, pero apareció una nube de yodo aparentemente en el norte, ¿ya? Una nube rosada, lila, qué sé yo, gigante, evidentemente de una emanación de alguna industria de la zona, por desprolijidad y qué sé yo. Y todo lo que yo vi en prensa, no sé qué habrá pasado, pero todo lo que yo vi en prensa era como así como la misteriosa nube de no sé qué cosa. La misteriosa es nada, o sea, es obvio que la nube viene de una industria, ¿ya? Y el punto de fondo es si acaso se están tomando las medidas del caso para reparar la problemática, verificar que eso se estaba haciendo aparentemente, verificar que efectivamente las personas no estén sufriendo algún daño actual o posterior, Mm. es bien importante la diferencia, pero en tercer lugar, establecer los responsables. Entonces, o si acaso hay una responsabilidad, puede ocurrir, me imagino, algún tipo de accidente del cual prácticamente no hay una responsabilidad, pero es muy improbable eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacernos responsables también de que no tenemos que propiciar condiciones, menos en un escenario como este, para que esas cosas vayan pasando. Oye, es bien interesante el debate porque aquí hay dos áreas que me parece extraordinariamente importantes de tomar en cuenta. Un área es un poco lo que plantea la Ale, que es, a ver, tú tienes estas fake news y la pregunta que uno tiene que hacer cuando pasa una situación de este tipo es, a ver, ¿por qué se escogen ese tipo de temas para transformarlos en fake news y no cualquier otro tipo de tema? Y la razón, a mi modo de ver, tiene que ver con algo que era perfectamente predecible, ¿ah? Absolutamente predecible. Cuando tú tienes un texto que está escrito en una forma que no necesariamente todo el mundo te lo puede entender, ¿cómo tú lo llevas a nivel del ciudadano promedio que va a votar? Lo tienes que llevar a través de, y aquí voy a poner una palabra técnica que la voy a después explicar, la tienes que llevar a través de frames, las tienes que llevar a través de marcos conceptuales que apenas tú digas esa palabra, salte automáticamente el significado. Por ejemplo, tú lo dijiste muy bien, Alberto, al principio, cuando alguien habló de estallido delictual. El estallido delictual es un frame, un marco conceptual que cuando a ti te lo dicen, te lo nombran, tú automáticamente generas una interpretación de todo lo que viene con eso. Gallos que empiezan a destruir las cosas, etcétera, cae allá, etcétera. Es exactamente igual que si tú vayas a firmar un contrato y cuando salís me contáis, acabo de firmar un contrato y yo te digo a ti, y tenía letra chica, cualquier persona que esté escuchando alrededor entiende inmediatamente lo que te acabo de preguntar. Lo que te acabo de preguntar no es si que había un texto más en una tipología más chica, no. Lo que te estoy diciendo es si es que había trampa en el texto, si es que había algo que tú pudiste advertir. Esos conceptos que nosotros usamos constantemente se llaman frames. Y cuando tú tienes que enfrentar en este caso, una nueva constitución y tienes que atacar eso porque tú estás en contra de que eso suceda, no tienes que buscar, ni nadie va a buscar, y eso se sabía de antemano, en, qué sé yo, a ver, la confección del Tribunal Constitucional, porque, ok, eso es relativamente irrelevante. No, ¿dónde están los frames que podemos hacer que apunten a las cosas que la gente entiende o vive? Tiene que ser la calle, perdón, tiene que ser la vivienda, Ale, tiene que ser la educación de los hijos, tiene que ser el acceso a la medicina,
tiene que ser ese tipo de cosas, no las matrices conceptuales de la situación en que el Estado de alguna manera tiene un banco central autónomo. Eso no es tan relevante. Lo relevante es hacerlo. Por lo tanto, las fake news, si es que tienen que ir a un lugar escogido, son en los lugares donde la gente pueda sentir que el problema pasa a ser suyo, que pasa a ser de uno. Y desde ese punto de vista, es muy interesante lo que ocurrió, porque esto, te repito, está en la literatura de comunicación social hace mucho tiempo. Hay un libro extraordinario que si ustedes quieren pueden leer, lo pueden incluso descargar gratis, de texto en línea en Google o en en cualquier browser, pero que se llama No piensen en un elefante, que es un libro extraordinario de un lingüista estadounidense que se llama George Lakoff. Y lo que él plantea con el título es que en el momento mismo en que yo te digo no pienses en un elefante, a ti o se te aparece Dumbo, a la Ale se les aparece, qué sé yo, la elefanta fresia, a mí se me aparece el del circo que vi la última vez que estuve en un circo, pero que lo único que tú tienes claro Te es que el conviene leer mi elefante, mente, cariño. claro, es que el elefante va a aparecer en tu mente inmediatamente como frame. Y por lo tanto, a mí me parece que no se estuvo lo suficientemente preparado para entender dónde apuntaban los dardos. Si todos los dardos iban a apuntar siempre ahí. Pero yo creo que estamos, yo no sé en qué conversación estamos, porque ustedes están en una conversación en la cual yo no estoy y no me interesa realmente a esta altura estar, que es la conversación respecto de quienes participaron en la convención o que aprobaron el concepto, si lo redactaron de esta manera o no, si no la vieron venir, porque realmente en esto estamos solos, digo yo, porque yo no veo, no hay, o han llegado tarde los partidos, el gobierno ha sido dubitativo, no hay algo muy centralizado que uno pudiera decir esto es culpa de Genaro Arriagada o esto es culpa de, no sé, pues de Tironi. No tenemos esas figuras para ahora ponerlos contra la pared y es bastante inútil. A mí lo que me parece que el comentario que estoy haciendo es respecto de los contenidos. del contenido obvio, y de la sensatez de los contenidos. Obvio, pero Porque, eso es lo mismo que estamos diciendo todos. De distinta manera. Yo lo que te entonces estoy a lo mejor diciendo, estamos Ale, yo no sé, pues yo me parece que me están dando una clase. no, Ale, lo que Ya. te estoy diciendo es que todo lo que tú dijiste de respecto de por qué esos contenidos contienen ese tipo de cosas, era una cosa absolutamente, pero Exacto. Yo absolutamente no, claro, es que mi previsible tema no es de el cómo por se iba a qué, atacar. simplemente que le estoy aclarando a las personas que nos pueden estar escuchando y que van a hablar con su mamá, con su abuelita, con su tía, con no sé qué, que está preocupado que le van a expropiar los fondos o que está preocupado de que le van a quitar la casa, que eso no es posible ni en la antigua ni en la vieja Constitución, porque el problema que tenemos no es que haya muchas personas con 3 o 4 viviendas. No tenemos el problema de supercotizantes que tienen que defender sus fondos de políticas públicas que pudieran evitar que se hereden. No tenemos ese problema. El problema que tenemos son las bajas pensiones y la falta de vivienda digna para una gran cantidad de personas. Esos son los problemas. Y entonces, si uno pone el foco ahí, hay políticas neoliberales o que se han dictado en países neoliberales que resguardan una cierta dignidad de vivienda, donde hay viviendas que se le otorgan para su uso a personas que no tienen posibilidad de adquirir una propia, donde también incluso las políticas de pensiones mucho más progresistas, para usar esa palabra, de la que plantea la nueva Constitución, que no lo plantea además, porque eso es una discusión que se tiene que resolver después, solamente plantea una noción de un derecho a una pensión, un derecho a la vivienda digna. Y a mí me parece que si no se pone la discusión ahí, en ese terreno, en vez de que los progresistas versus los derechistas,
no se avanza, porque este no es un tema de derechas o izquierdas. Desde el punto de vista de la derecha también es sensato otorgar estos mínimos de dignidad, porque si no, tienen una clase trabajadora enojada, enrabiada, poco dispuesta a cumplir con los mandatos de la producción, donde las ganancias no se las van a quedar los trabajadores, ni los que tienen una vivienda, dos viviendas, ni tres, ni los que cotizan en el sistema privado y en el sistema público, sino que en los propietarios. En Chile, los altos ejecutivos no cotizan, no son trabajadores. La herencia no es un problema de la gran cantidad, de la gran mayoría de las personas. Y yo simplemente quería hacer ese punto para que discutamos sobre eso, más allá de si el comando de quien sea lo ha hecho bien o lo ha hecho mal respecto de este punto, porque me parece que la gente se queda sin argumentos cuando alguien viene y le dice, le van a expropiar la casa, y las personas, por supuesto, no tienen los argumentos suficientes para decir, sabe que no, pero igual ese no es el tema. Ese no es el tema. Déjame hacerte una pregunta, Ale. Sí, Mira, para que tú veas cómo las cosas empalman, aunque te parezcan extrañas. Mira, voy a poner un caso hipotético absolutamente distinto de lo mismo. Imagínate que la convención, cosa que sugerí a varios convencionales, imagínate que la convención, después de terminar su labor, después de todas las votaciones, etcétera, hubiese dicho, oye, ¿sabes? Hay un montón de materias que son súper sensibles para la gente que eventualmente pueden ser muy fáciles de confundir. ¿Por qué no hacemos una cosa? Démonos unos 2 días, 3 días y hacemos lo que antes había en el Reader's Digest muy antiguo que se llamaban preguntas frecuentes. ¿Por qué no fabricamos nosotros las preguntas? Oye, ¿me pueden quitar o no me pueden quitar la pensión por el hecho que soy expropiable, ¿es heredable o no heredable? Y nosotros mismos de la convención contestamos esas respuestas potenciales que pudieran salir en un anexo que se entrega gratuitamente para que la gente lo pudiera tener. Nada de eso pasó. Claro, y ya no Y, se hizo. Por lo ya no tanto, se hizo. conversar respecto de eso ya fue, No, ¿cierto? no. Ya ahora no sacamos nada con hacer eso. Lo que Entonces, ahora yo estoy lo que diciendo estoy es, ¿por qué haciendo es pasa lo que siendo tú dices? el Reader Digest de la Cosa Nostra. Yo soy el Reader Digest. Ya, pero, un momento, yo quiero Eso. decir una Reader cosa, Ale. Digest. Yo quiero decir una cosa, Ale. Cada uno aquí, esa es la gracia de la cosa nuestra, cada uno llega y plantea lo que quiere, como quiere, lo estima y generamos un diálogo. Yo quiero ser súper claro, yo soy un activista, político sin militancia en este tiempo, participado en esta, he hecho hasta una franja, participado en un espacio hasta con franja paralela y todo. Pero yo acá, y ahí déjame hacer una diferencia quizás con la interpelación cuando sí, parece que no estamos hablando lo mismo, puede que no estamos hablando lo mismo porque a mí no solo me interesa hacer, lo puedo hacer claridad a los 100.000 aproximadamente auditores y auditoras que cada semana escuchan el podcast. Pero a mí me interesa, junto con eso, también hacer análisis, en este caso especulativo, porque no sabemos cuál es el resultado, respecto a por qué, porque yo creo que ahí hay un valor y yo o sea, la lógica esta, no, mira, ese momento ya pasó, da lo mismo la convención, no. Yo creo que hay que discutir por qué pudiera pasar que eventualmente el rechazo a una pieza como esa, o sea, es decir, si ¿lo están haciendo pésimo acaso con su franja? Efectivamente están hablándole a un público que no, dice, mira la tontera que están poniendo, ¿cómo va a hacer eso? A mí lo que me llama la atención, y por eso de hecho el análisis de la franja creo que es un espacio de alta pedagogía, de mucha capacidad pedagógica, lo hemos dicho varias veces, porque a diferencia de una entrevista que puede dar tal o cual vocero en un programa político, en un lado, una cuña, etcétera, cualquier cosa que pasa las 24 horas del día, puedes cometer un error. La franja la haces a pedido. ¿Ya? O sea, ese es el momento, es como tus votos para el matrimonio. ¿Ah? Ahí lo que decís, si ahí decís una brutalidad, bueno, preocúpate, ¿ah? Porque ahí tiene que salir toda la versión edulcorada. Las franjas políticas del rechazo y de la prueba, que además tienen la particularidad, sobre todo la del rechazo, que es una franja distinta, en el sentido de que hay más actores políticos metidos ahí, más sensibilidades, y por eso hemos visto, parece que ahora están enamorados de los contenidos LGTB, ¿ah? Pero vemos trans, gay, lesbianas, bisexuales, una cosa maravillosa. Esa han sido su franja. Gente presa, pero si las franjas principales han sido eso. Escuchamos a los presos, escuchamos a los prostitutos, etcétera. Eso es, bueno. En eso, el contenido que ellos plantean es muy interesante analizar. Entonces, vuelvo a decir sencillamente que creo que es un ejercicio que vale la pena, más allá de cuál sea el resultado del 4 de septiembre, que por supuesto determina parte de lo que viene, sino porque, insisto, y vuelvo a poner el punto, que yo creo que hay una parte de la interpelación que es necesaria, que no es solamente la interpretación a los otros,
yo tengo claro, digamos, ¿cachai? Y pero seguramente tendremos bastantes coincidencias respecto a el intento de manipulación. El problema no es eso, porque eso no es sorpresivo. Eso lo hacen las élites y los que tienen la sartén por el mango ahora y hace 2000 años atrás. La pregunta es, ¿por qué lo hacen tan eficientemente? Es porque, bueno, porque hay, insisto, agua en la piscina en cierta percepción. Yo creo que eso igual es un tema que debiéramos estar permanentemente discutiendo. Es, por ejemplo, ¿qué fue lo mejor de esta semana del apruebo? Probablemente lo de las carmelitas descalzas. ¿Ah? Lo digo especulativamente. Es muy poderoso, o sea, Seguro. ¿cachai? Que es una cosa que te cambió la legislación. ¿Qué? Es broma. Yo dije, esto es fake, es talla, esto es Cascadas Japón. ¿Fui a mirar? No. Cascada Japón, dijiste. Cascada Japón pensé yo que. Y no. Fueron las Carmelitas Descalzas, una comunidad, entiendo, San José de Maipo, que tienen una carta que es espectacular. Bueno, entonces yo digo, ahí hay cosas interesantes que están pasando también al otro lado. No sé, digo para que también hablemos un poquito de la prueba, cómo lo ven. Sí, sí, disculpa, Darío. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, Está ahí apagado, ¿eres consciente o sí, no? estoy consciente, Ya. es para que se escuche bien. A ver, lo que pasa es que yo creo que el problema se produce en general cuando uno siente que no hay una estrategia común instalada desde aquellos que tienen las capacidades, las condiciones para poder hacer una estrategia que todos absorbamos. Ese es el liderazgo de una comunicación, se juega efectivamente en esa capacidad de permeabilidad hacia el resto de la población, que juega el juego finalmente, ¿ya? Para decirlo en simple, así como el Chile la alegría ya viene. ¿Ya? Entonces tú te subes a ese mensaje. Y cuando te subes a ese mensaje, entonces ya todo fluye, independiente incluso de que tal vez ese mensaje tal vez no era el mejor, no era el más eficiente, eso no importa. Lo que importa en el fondo es si logró permear. Entonces, hoy día lo que pasa es que cada uno más o menos ve, todos nosotros vemos cómo nos rascamos a la hora de enfrentar a una persona que está diciendo voto rechazo y que podría votar apruebo. ¿Ya? Ese es el tema, que nos estamos rascando con nuestras propias uñas para decir, pucha, ¿qué haría yo? Entonces, por ejemplo, entonces a mí me pasa que yo considero que el desmentir las cosas tiene como único resultado, como mejor resultado posible, el empate. En el mejor de los casos, me creen lo suficiente como para decir, bueno, parece que no están así. Pero yo no estoy diciendo por qué es buena la nueva constitución, estoy diciendo que no es más mala que la anterior. Entonces no estoy diciendo nada interesante para efectos de lograr que haya un apruebo. Efectivamente, ese tipo de tarea de aclaratoria debería existir y debería ocurrir en el sistema de medios de comunicación y debería ser parte de eh, no en las entrevistas a los actores, así como usted dice que es verdad y qué sé yo, como el espectáculo de ver que alguien miente o cosas así. No, aclarar, o sea, aclarar porque efectivamente creo que hay ciertas redacciones que no ameritan mucho comentario y las que lo ameriten se puede hacer un debate, en fin. Entonces, creo que en ese sentido, el, el gran tema, ese 80% de gente que votó a prueba, es entender que el viejo problema de tanto nadar para morir ahogado. Mm, ¿Ya? mm. A mí, en mi juicio, ese es el camino más contundente. O sea, muchas personas entendieron que este proceso venía a reparar una serie de situaciones que estaban en el pasado reciente, o sea, que se estaban viviendo mientras esto empezaba a desarrollarse y que era una solución a esos problemas. Y Alberto, en esa, sí, sí, no, es que, sabéis que, perdona, pero sabéis que sobre eso, quería aprovechar de comentar, no, no sé si estarán de acuerdo, ¿ah? Yo en general soy bastante descreído del valor de los actos, ¿cachai? De masa y toda la cosa. Creo que tienen un rol, van segurizando en el caso que corresponde, ¿no? Pero en general, pero uno podría decir, a veces incluso es contrasentido, de repente tú decís, hay un acto, llegan que yo 3.000 personas, está bonita la foto, en realidad esas 3.000 personas quizás deben estar entregando volantes y todo. Dicho eso, me parece que este ejercicio incipiente, cada vez más intenso en las últimas semanas, de empezar a hacer actos de convocatoria, pudiera ser, porque obviamente ahí el mundo del rechazo no tiene ni una capacidad, digamos, no, de hecho lo frenaron, el intento hace 3, 4 meses antes que se entregara el borrador de los patriotas que se juntaban los fines de semana, etcétera, claramente hubo ahí una bajada y han tratado de limitar al máximo porque saben que en general los sí, entusiastas del mundo del rechazo
son en general, tienen mala foto, digamos, ¿ah? Son medio así como guarda el animalito así para que no se vea mucho, esa es la verdad. Eh, entonces, en eso se empieza a hacer una diferencia. Efectivamente, no salen los medios mayoritariamente, muy incipientemente, siempre tiene un riesgo las convocatorias amplias, puede derivar en cualquier cosa, pero cuando uno mira que desde el punto de vista comunicacional, más allá de lo que pase, ¿ah? Más allá de lo que hace, no estoy mirando ninguna bola de cristal, pero digo, a nivel comunicacional, la batalla ha sido desigual. Pareciera ser que esta lógica como de acumulación de mucha va generando una conexión interesante, no con octubre, no con el estallido, pero sí con cosas que pasaron en las semanas posteriores de mucha gente festiva reunida, un poco lo que fue la gran marcha el 25 de octubre. Y sabéis que miraba hace un rato atrás, no sé quiénes son los convocantes y nada, pero lo miré en varias partes en estas últimas par de horas, que entiendo que hay una convocatoria para el último día de campaña, que es el jueves 1 de septiembre, a las 17 horas en Santa Rosa con Alameda. No sé si eso es real, no sé si todavía se han pedido los permisos, entiendo que es real, no sé cuánto se ha trabajado. Pero yo diría, quiero solamente comentar esto, y me pongo un poquito la chapita, pero lo quiero hipotetizar, más allá de sumarme a la convocatoria y si ahí voy a ir y no sé qué. Pero pudiera ser, si es que esto se prepara bien, si es que efectivamente todo el mundo de la región metropolitana que está en el apruebo entiende que hay que jugar los últimos petardos porque la cancha está compleja, y se logra una convocatoria, no 10.000 personas en la Plaza Maipú, que puede ser una foto súper interesante, no, estoy pensando en 500.000 personas, en esa cantidad de gente en que ya uno dice 1.000.000, porque cuando tú llenas la Alameda desde Plaza Italia hasta, no sé, hasta más allá de la Moneda, ya eso es cualquier cosa, da lo mismo si son 500.000, 800.000, 1.000.000, 1.200.000. Eso quedó sellado en alguna vez, gentileza de Carla Rubilar, el 25 de octubre del 2019, como 1.200.000 personas, no importa, da lo mismo, ¿no? Si tú haces eso, de partida tiene una capacidad simbólica de conectar con lo esencial. Por eso me acordé por lo que decía Alberto, porque efectivamente lo que hace es conecta con ese sentido común del 80%. Y además, cuando tú tienes esa cantidad de gente, las redes sociales ahí sí, ese día, se comen a los medios, porque ahí sí ya empieza a dar un poco lo mismo lo que salió, lo que los años en la televisión. De hecho, a veces incluso puede ser hasta contraproducente para el establishment, porque entonces ahí la gente no solamente se entera por redes sociales, sino que pasa que la señora Juanita, siempre parafraseando, el señor Juanito y la señora Juanita lo ven porque se lo muestra al nieto, porque les llegan las cadenas de WhatsApp y de repente dice, y se empieza también levemente a irritar con que justamente eso gigantesco no aparezca en otras partes. Fíjate, si me permiten, yo creo que el 1 de septiembre, si esa convocatoria en la Alameda, es decir, copar toda la Alameda, y se hace una cosa tan gigante que incluso los 200 pelotudos que igual van a tratar de prender neumáticos, es tanta la gente que no tienen ni dónde prenderlo, y se arma una cosa como la que pasó el 25 de octubre del 2019, donde cada niña, cada cabro iba con su propio cartel escrito en plumón, donde había una cosa como performática, muy de estos tiempos, muy que conecta incluso hasta con el mayo feminista, estoy pensando en esa imagen, ¿ah? Que no hay lienzos, que no hay liderazgo, que lo que hay es ciudadanía así relajada, festiva. Creo que eventualmente puede ser un tema súper relevante para quizás darlo vuelta en, probablemente, esa es mi hipótesis base, en mucha gente que no es que no tenga decidido su voto, es que en realidad está preocupado el día a día, ni siquiera sabe si no lo tiene decidido, pero va a ir a votar y va a haber un sentido común que va a operar o no. Y ese sentido común veremos si está más bien del lado del 80-20 o si está más bien de castigar a las autoridades actuales. Yo creo que eso es una pregunta que está encima de la mesa. Perdona, pero creo que la primera vez que participé en el podcast dije que había que hacer eso, que había que hacer la marcha del apruebo, la marcha del Totalmente. no. Digamos, es necesario para esto del sentido común, que yo creo que sí anima, no al que no cambia votos, pero sí saca de la casa al que se iba a quedar. Y yo creo que eso puede ser significativo. Y además tenemos el efecto climático, que está empezando el calorcito, viene septiembre y como que la gente se pone más contenta. Y creo que sacar el dramatismo o la intensidad trágica respecto del plebiscito es súper importante también. Es una fiesta democrática. Y ya se verá, en la cancha se verán los gallos y después podremos hacer análisis, que lo hizo bien, que lo hizo mal y sacar todas las conclusiones que saquemos, pero
creo que ese momento es necesario para que las propias personas que están en la opción del apruebo vean, sientan cuán fuerte o cuán débil es su postura. Si tú haces una convocatoria a una marcha del apruebo en la Alameda y no va nadie, o van muy pocas personas, creo que va a ser mejor que una encuesta cadena para saber lo que va a pasar. ¿Será importante? Esa es la pregunta que les hago. Alberto, Fernando también. ¿Podrá mover la aguja una cosa de esas características, una cosa de masa, más allá de franja, más allá de acuerdos, más allá? O ya probablemente a 10 días de la elección, 12 días de la elección, el chancho está medio tirado ya? Mira, yo no sé cómo estará de tirado el chancho todavía. Creo que los golpes de efecto en este tipo de cosas a estas alturas tienen incidencias más bien menores, pero hay que hacerlos igual, porque eventualmente tienen un impacto. Pero yo insisto en que yo creo que el daño que se hizo por hacer una constitución del siglo XXI al estilo del siglo XX nos va a pesar una barbaridad. El no comprender de que existen las fake news y por lo tanto las cosas que planteó la Ale al principio iban a pasar, iban a distorsionarte de esa manera, iban a tratar de que tú vayas a buscar a alguien que sepa del tema, pero que no te convence mucho, hasta que encuentres a quien te convence y ahí te enclaves. Ese tipo de cosas iban a pasar. Y sin embargo, se hizo una cosa en el lenguaje más constitucional posible que se pudiera escoger, donde está lleno de interpretaciones posibles, algunas de buena fe y otras de mala fe, y después se dijo, aquí está, tómelo, estudienlo, léanlo. Eso me parece a mí desde un punto de vista comunicacional básico, pero para serte franco, los rajo a todos. Me parece tremendo. Y hoy día, ¿qué es lo que hace el rechazo? Y lo hace muy efectivamente, y lo hace inteligentemente. Agarra las 3, 4 cosas que sabe que a la gente le importan y en esas capitaliza la fake news. Y desde ese punto de vista, tú tienes hoy día que te queda nada para poder decir la cosa y ya probablemente está tarde. Quizá la, la, visibilidad, como dice la Ale y tú mismo, Darío, demostrar que cualquiera sea la forma de la nueva constitución, si es reformada, etcétera, siempre va a ser mejor si es que tú te aseguras que la última que rechazaste por tanta masividad deja de existir. Y por lo tanto, si tú quieres reformar, el pie de entrada probablemente es mucho más razonable con una constitución que te elimina de facto la anterior, antes que eventualmente pase, como yo creo que va a pasar, que si es que gana el rechazo, va a haber un porcentaje nada despreciable de gente que va a decir, oye, hay que volver a la constitución vigente porque eso es lo que estaba en juego. Claro. Bueno, oye, tengo un tema. Sí, disculpa, Darío, Sí, disculpa, una dale. cosa rápida. Lo que pasa es que yo creo que Prende tu cámara que efectivamente se ve raro hablando es como que en. no se ¿No? va a poner, sí, se va a complicar, sí. Mira, vas a ver. A ver, el asunto es el siguiente. Efectivamente, quedan pocos días y normalmente eso no permite mucho juego. Pero aquí hay un factor que es bien interesante, que no creo, no sé si tiene que ver con la marcha o no, pero tiene que ver con los últimos días. Estructuralmente, la tendencia al cambio de voto en los últimos días va a ser del rechazo a la prueba. O sea, sería muy raro lo contrario. Estructuralmente, el fenómeno de dónde venimos es gente que quiere cambiar la constitución vigente y que si no tiene la garantía de un cambio de la constitución vigente, más allá de una aclaración, entonces va a sentir que tiene que ir a aprobar. Que está decepcionada de muchas cosas, es evidente. Está medido y se sabe y es notorio en la conversación cotidiana. Eh, y son personas que en el fondo se sintieron que ya les estaban casi hostilizando personalmente cuando les enrostraban los 30 años. Habían estado dispuestos a enrostrarles los 30 años, no son 30 pesos, son 30 años, pero sintieron que ya se había sobrepasado el límite. Eh, y que muchas de estas cosas que aparecen en la nueva constitución no le hacen sentido. No estaban preparados para esos temas. Todo lo cual es perfectamente legítimo. Pero al final del día llega el momento en el cual te dice, ¿cuál es el sentido de todo este proceso?
qué es lo que tiene sentido. Te levantas el último día y dices, ¿de verdad voy a ir a votar rechazo? Mm. ¿Ya? Yo he visto gente que le ha pasado eso, que he sabido de personas que le ha pasado que se encuentran en una cafetería con una persona que es del rechazo duro, se ponen a conversar, está en el rechazo blando y escucha el rechazo duro y dice, ah, no, ya, me olvido, voy, voto a prueba. Y creo que en Entonces, ese sentido la estructuralmente, campaña solamente para hacerte la acotación, que los últimos días de la campaña al rechazo han ayudado a las personas que estaban en un rechazo moderado a exacto, decir de qué estamos hablando. sí, ¿qué es esto? Claro. Entonces, creo que en ese sentido hay una ventaja. O sea, el último día va a ser muy decisivo y si tú le mejoras el clima un poquitito, aumentas la probabilidad agregada en el fondo de todo eso. Ahora, requiere hacerlo muy bien. Tú tienes que tener un total control de esa marcha, en el sentido de tienes que tener trabajo de, entre comillas, de inteligencia interno, saber quiénes están allí, porque no puede ocurrirte que aparezca un grupo de encapuchados que no sabes si realmente son de tu sector o no, pero que hacen un desastre y te arman un lío para Es efectos un del... tema, Entonces, tienes, sí. tienes que tenerlo. Es que, ojo, sí, de inteligencia, pero como aquí no hay casi organizaciones y todo, mira, yo creo, insisto, es un tema de magnitudes. Tú podéis convocar una cantidad de gente, un mono súper interesante, juntáis 10.000 personas en la Alameda, se ve bien, son varias cuadras, el tiro, o sea, perfecto, está perfecto. 20.000 también. Pero con 10.000, con 20.000, efectivamente, los 200 que van a llegar el 1 de septiembre van a estar ahí. Obvio, porque es parte de sectores, ni siquiera los voy a calificar, no lo voy a poner en chanza. Voy a decir una cosa obvia. Hay sectores políticos, de partida, hay sectores políticos en los sectores de la izquierda, ultraizquierda, que no están de acuerdo con aprobar esta constitución. Porque dijeron, pero si esta va terrible amarilla, pues, esta va es como que le conviene al centro político. Tienen razón. Bueno, ellos van a ir con sus overoles blancos, bien, los van a planchar y todo. Van a ir y van a hacer su punto político porque están en la disputa política. Es política. Bienvenida a realidad. Ya. Van a estar. Entonces, cuando tú juntáis 20.000 personas, que el mono es lindo, pero tenéis 200 que efectivamente van a aprender una cosa, lo siento, adivina qué va a aparecer en todos los medios, en las redes sociales y toda la cosa, con cuea, empate. Si tú tenés 500.000 personas en la Alameda, no tienen espacio, es físico, es literalmente lo que sucede. Entonces al final terminan emprendiendo un forro en Ñuble con Portugal. No sé si existe. Creo que sí, Portugal llega hasta allá. Entonces, lo que yo quiero decir es que, además de la organización, esto es muy simple. Pero sabéis que yo creo que es interesante, no lo digo, ahora no lo digo militantemente, lo digo solo analíticamente. Va a ser interesante, más allá de cualquier voluntad que yo pueda tener, que pueda tener cualquier persona, va a ser interesante saber si, más allá de todo lo que ha pasado en 3 años, ya tendremos tiempo de conversarlo más y profundizar lo que hemos hablado 500 veces, la convención, el proceso, los gustitos, todo lo que tú queráis. Va a ser interesante saber si hay una cantidad importante de gente que tiene suficiente amor al proceso a que haga lo que tenga que hacer y esté en esa convocatoria, que insisto, entiendo que es para el 1 de septiembre a las 5 de la tarde, no sé, ahí se ratificará, y que sea capaz de llenar ese espacio, entendiendo que cada persona que esté ahí, aunque sea fomecito, impide que haya espacio para que se desvirtúe. Y esa señal es muy poderosa. Y si no sucede, habrá gente también válida, muy entusiasta, pero bueno, capaz que uno mire después y más allá de las fake news y todo, capaz que tenga sentido que haya triunfado el rechazo, si es que efectivamente quienes son los principales defensores de este cambio de época no son capaces de sostenerlo con su presencia en ese lugar. Eh, Bueno, quiero manifestar mi acuerdo contigo, Darío, No, de no que estoy de no te acuerdo. sientas Un error. mal. Es un error. Es un error, Alejandra. yo creo que es un error, Pero de hecho, también quiero recordar, sobre todo Ah, esto del control que hablaba Alberto, con quien voy a estar en desacuerdo en este punto, que en los últimos, desde 2018 por lo menos, las grandes manifestaciones no han tenido control porque ya no hay partidos políticos lo suficientemente robustos como para ejercer ese control. Recuerdo las marchas del 1 de mayo de toda la transición, eso estaba que pensando en eso. que nunca fueron muy masivas, donde había un control, habían cuadros del PS, del PC, tratando de controlar, igual que a la cagá, porque como las manifestaciones eran muy pequeñas, era muy fácil llegar de colero y tirar un par de molotov Y listo. y poner ese mono en la tele. Pero cuando tení 1 millón de personas en la Alameda, igual van a hacer su cuestión. Y sí creo que, claro, hay que tener cuidado que no se manden una cagada de proporciones, que no haya
muertos que no hay. Y yo esperaría que en Yo ese solo sentido digo también que el la gente Estado que ponga su va, proceso. yo solo digo que la gente que va a partir de organizaciones políticas, que gente que estaba interesada con detalle, ha estado trabajando en este proceso, a la marcha tiene que asumir que la marcha va a trabajar, que va a mirar, que va a observar, que va a tener información para poder efectivamente después distinguir una cosa de otra, va a sacar, va a poder efectivamente o sea, hay un trabajo de pedagogía que es muy Claro, importante. El punto es ese. El punto es que tú, a la población general, tú tienes que hacer un trabajo de pedagogía porque a la persona normal no va a distinguir a menos que le hagan la distinción suficientemente clara. Los medios de comunicación, ojo, los medios de comunicación, eh, muchas veces detrás de eso simplemente hay una incomprensión del asunto, les dieron una versión y con esa versión se quedaron, es lo que hay en el fondo. Entonces tienes que construir las condiciones para que efectivamente esas dinámicas no se produzcan. Yo me acuerdo en 2011, muchas personas cuando eran entrevistadas en la calle, justo después de que hubo muchos reportajes sobre la violencia, llevaban a los periodistas de la manito a mostrarle otras cosas. Sí. ¿Ya? Y le decían, filma esto, y entonces, y eso cambiaba las condiciones. Sí, correcto. Oye, perdón, nos quedan 15 minutos de podcast máximo porque hoy no hay clase de flamenco, pero Alberto tiene que tomar el tren, que son cosas análogas para estos efectos. Pero, ¿sabéis qué? Yo no puedo, quería preguntarles una opinión en algo, no sé, que pasa que no lo... Pero me parece interesante algo que sucedió la semana pasada y ha habido varias cosas, ha habido pasado varias cosas esta semana más allá de la prueba, ¿ah? La toma VIP, ¿ah? Los bulldozers votando eso, cositas que son chicas pero que son interesantes como reflexión. Pero hay una que me interesa particularmente, que es ya la aprobación y el inicio del test de drogas en el Congreso, que es un tema que es una ensalada a veces difícil de distinguir, porque se aprueba esto, están en un plazo perentorio, salieron sorteados la mitad de los parlamentarios, se supone que eso debería ser algo relevante para la transparencia democrática, no lo sé, me entran dudas, la mitad tienen que controlarse, después le va a tocar a la otra mitad, entre medio algunos decían, bueno, porque la idea es que ahí los que salen positivos están obligados a abrir sus cuentas bancarias en el fondo para ver si están financiados por el narcotráfico. No sé si eso tiene mucho que ver con fumarse un cohete el fin de semana. Sí, tiene Eh, poco sentido. Sí. claro, pero bueno, pero ahí está la discusión, porque por otra parte también entiendo, ahí me perdí, fíjate, ahí se me sale lo no periodista, entiendo que se votó y se rechazó la opción de que derechamente los parlamentarios tuvieran que abrir sus cuentas. Bueno, pero esa discusión y ese tema, ese hilito que empieza a meter fundamentalmente algunos sectores políticos que le interesa porque saben que ahí hay nuevamente agua en esa piscina. ¿Cómo lo han visto? ¿Les parece anecdótico? ¿Les parece chistoso? ¿Les parece relevante? No A sé. ver, esto no es ni nuevo, ni muy creativo, ni nada. En Chile, por lo menos que desde que yo vengo reporteando, y probablemente Ale tú también, yo desde que volvió la democracia a los 3 o 4 años ya habían algunas personas pidiendo que se hicieran test de droga. Quedó en un momento dado una crema bastante grande con un reportaje en la revista ¿Qué pasa? Donde varias personas, entre ellas Francisco Javier Cuadra, Era señalan Francisco Javier Cuadra, el claro, autor de la esa entrevista, entrevista sí, donde dice hay parlamentarios que consumen droga y que le cayó consumen la ley de droga. seguridad al Estado. Y ahí vuelve el empuje por hacer los test y por hacer todo este tipo de cosas. O sea, es una idea que está dando vuelta, pero hace mucho tiempo. La pregunta de fondo es si es que hacer un test aleatoriamente al Congreso es algo razonable o no. O, puesto de otra manera, bueno, si es que hacemos el test al Congreso, ¿por qué no lo hacemos en todas partes? ¿Por qué no lo hacemos en los canales? ¿Por qué no lo hacemos en todo? ¿Por qué no pasa a ser uno Ah, no, solamente? por los canales, ¿no? Te fuiste al chancho. En No, los pero podcasts. en los podcasts, en todas En los partes, en todas donde haya una institución, si es que yo creo que básicamente los creadores de esta idea tenían como objetivo el generar incertidumbre en aquellas personas que eventualmente podían ser más cercanas al consumo recreativo, pero o incluso al adicto. Pero la pregunta es, a ver, eh, vamos a funcionar sobre la base de esta lógica, porque ¿por qué se queda esto en el Congreso? Todas las instituciones eventualmente podrían tenerla. ¿Y qué significa eso si es que uno aparece? Es decir, es un acto, si tú quieres,
de desprendimiento de la libertad de acción de las personas, hasta cierto punto que no han cometido delito, pero al mismo tiempo es un cañón apuntando más a un sector que a otro. Eso es, de todas maneras, que es el sector de personas más populares, que probablemente tienen esto, el sector de personas, qué sé yo, que eventualmente tienen ideológicamente una visión más recreativa de la droga, y básicamente el sector de aquellos que nos cargan. ¿Quiénes son los que nos cargan más que nadie en Chile? El Parlamento. Yo creo que aquí es súper Sí. importante hacer un recuento, un recuerdo de la historia de esa entrevista de Cuadra, que básicamente decía, si hay un 10% de la población que consume droga, habrá un 10% de parlamentarios que consumen droga. Claro. Y el Exocet no Un cayó en la 10% de izquierda, sacerdote que consume droga, un 10% de gente en pero su él se partido que refería consume a una droga. droga en particular, que es la coca, Sí. porque a nadie le preocupa mucho el traficante de marihuana, sino que el traficante de coca que puede mover mucha más plata. Y en ese Exocet le cayó a Andrés Alamán y le cayó a Rodolfo Seguel y le cayó un par de personajes que salieron sin haberse hecho el test a ponerse el sayo, y ahí comenzó la travesía por el desierto de Alamán, y que terminó con Alamán en la derecha porque era en ese momento parte de la derecha liberal. Y por otro lado, en nuestro Congreso se mandó el numerito de pedir unánimemente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, condena por ley de seguridad del Estado contra Francisco Javier Cuadra, quien estuvo preso por Sí. haber dicho eso. Sí. Y, Gabriel Valdés pidió también fue expulsado de la casta política más tradicional, de la cual era un hijo pródigo, y quedó ahí tirado en un borde del camino. Entonces, yo creo que este tema depende de la droga. Si es pito, claro, está cargado para la izquierda. Si es coca u otras, porque ahora hay adicciones mucho más sofisticadas en Chile, y más caras, claro. el tema es, y más caras, el tema es qué haces tú con el adicto, porque no necesariamente el adicto es el traficante. De hecho, los grandes capos no consumen. Es el negocio, no consumen, porque si no, no se van a comer, como el dueño del restaurante no se come la comida. Entonces, las hipótesis me parecen erradas. También me parece errado esta idea de que el que consume, lo que sea que consuma, es un delincuente o una delincuente, porque en los países más desarrollados lo que se hace es una persona enferma, si tiene algún nivel de adicción, enferma. Pero donde sí tiene sentido esta medida es que si se hacen estos test hermana a los parlamentarios con los trabajadores y trabajadoras de muchas empresas, a los cuales sistemáticamente le hacen test de droga. A mí me hicieron test de embarazo para entrar al diario La Tercera, me hicieron un test de salud para saber si tenía salud compatible, me hicieron un test psicológico que reprobé, pero igual me contrataron. Reprobé porque no me sometí a la autoridad. Hello, súper preciso el diagnóstico, pero nos someten al resto de la población a numerosos test de conocimiento, test a los profesores, que no sé qué, que el quinquenio, que cuántos cursos aprobó, y los parlamentarios, bien, gracias. Entonces, creo que es popular por eso, porque en el fondo es, ¿por qué hay un grupo de trabajadores o trabajadoras que están protegidos de estos test y a los restos se nos aplican? Yo creo que no se le debieran aplicar a nadie los test. O sea, esa es mi postura, pero entiendo por qué prende cada cierto tiempo esta cuestión, porque además es una manera muy fácil, de nuevo, exageremos los puntos, ya se consume, es narcotraficante, y por lo tanto, si es narcotraficante, a la que le han pagado para dictar estas políticas y no sé qué y no sé cuánto. La destrucción de la política, don Alberto. Sí, yo quiero decir que a mí me parece que evidentemente lo que dice la Ale. Sí, voy a sacarme la imagen.
Mire, yo creo que el tema está justamente en el tema popularidad. O sea, efectivamente a la gente le parece importante. Y tiene algún sentido en tanto pensar que una persona estando bajo el efecto de las drogas puede estar legislando, evidentemente es una situación ominosa, desagradable de pensar, ¿ya? Eh, y pensar que una persona que está legislando pueda haber adquirido una droga o cualquier tipo de objeto bajo un ilícito, bajo una relación ilícita, o de algo que deriva de un ilícito ostensible, es también algo que tiene sentido. De ahí para adelante todo lo demás no tiene sentido. Efectivamente, el gran problema es qué se hace en situaciones como esta, porque ya sale alguien positivo. ¿Y qué? Entonces, claro, le revisan la cuenta para ver si tiene algo que ver con el narcotráfico. ¿Qué significa eso? O sea, la persona sacó plata del cajero automático y ya no hay nada que encontrarle. La persona le compró a un microtraficante de la esquina, a un taxista, ¿ya? ¿Y qué va a encontrar? O sea, ¿qué significa eso? ¿Eso es en relación con el tráfico de droga? Evidentemente no. Entonces, transita hacia la estupidez, pero tiene un sentido original que funciona popularmente y eso arma la situación. A mí lo que más me duele de esta situación es que básicamente yo creo que es evidentemente un diseño pensando en que llegue al Frente Amplio, porque predeciblemente, y ya ocurrió, el Frente Amplio va a decir, pero ¿cómo van a decir esto? Y qué sé yo, el colmo es un absurdo y qué sé yo. Entonces empiezan a verse con una sensación de persecución. Eh, y entonces se muestran en público diciendo que están en contra de la medida y la gente común y corriente nuevamente va y dice, bueno, pero por algo será, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran problema. O sea, y está pensado porque yo creo que lo que están pensando desde ciertos sectores es que eventualmente esto llegue después a la moneda, o sea, se haga aquí, pase algún desaguisado, llegue después a la moneda, ¿ya? No va a pasar nada en lo sustantivo, en términos Mm. de que legalmente van a meter a alguien preso, van a encontrar un cartel metido en el Congreso, no van a encontrar un cartel metido en el Congreso. Si lo van a encontrar, no lo van a encontrar con un consumidor. ¿Ya? Como dice la gente que trafica droga es seria, tienen Es un negocio en seria, serio, sí. claro, y necesitan estar muy lúcidos para sobrevivir con un cartel. Sí. Bueno, Entonces, esa es parte de la pobreza argumentativa, porque de hecho eso es lo que se ha señalado, lo que se ha señalado de algunos, incluso diputados, decir, quizás sí, alguno es entonces aquí idiota. está capturado por que es como la lógica como el angustiado. Entonces suponen que si es como un angustiado, entonces va todos los días, vota tal cosa y te paso a la siguiente dosis. Oye, Eh, pero déjame decir una cosa. Aquí se genera una situación bien interesante desde el punto de vista, si tú quieres, psicológico-comunicacional, que es esta idea que se plasma muy rápidamente en la gente que está con el interés de que se haga para perjudicar a los sectores que eventualmente desprecia o detesta, ujú, que si es que tú te rehusas o regañas mucho, estás ocultando algo. mm. Aquí, oye, básicamente, ábrete, viejo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sé yo? Básicamente te colocan a la persona que en la instancia de tener que responder a esta situación, y si es que responde, mira, yo no estoy dispuesto a que me hagan un test de droga, automáticamente ya, para cualquier persona que te vea, estás un paso cerca de la Adicto, droga. adicto crónico. Adicto, adicto. Entonces Adicto. es muy fácil de propender una reacción que genere una decisión o por lo menos una visión de ese personaje que se niega muy rápidamente y no tiene costo alguno. Basta plantear, a ver, bueno, el que nada hace, Porque nada teme, tampoco por lo tanto, prohíbe hazlo. Sí, los pues. maletines para la ley de pesca, que sigue gozando de buena salud y hasta donde yo sé no hay ningún adicto ni traficante. Adicto al jurel, a la anchoveta. Adicto a la Claro, plata. Adicto al- compradores masivos de anchoveta que Oye, Claro. yo quiero hacer un comunicado en nombre de la Cosa Nostra. Nosotros estamos disponibles al test de droga, pero no estamos disponibles a la alcoholemia, porque es probable que se les Eso tape No, sí. alcoholemia no. la Sí. aguja con un Ahora, mollejo. ojo, es distinto, por ejemplo, es distinto el caso si es que, por ejemplo, una empresa, te pongo un ejemplo, tiene dentro de su estatuto de requisito de aceptación el que tú, por ejemplo, te hagas un test de droga. Porque tú tienes toda la libertad para ir o no ir a esa empresa.
escogerla o no escogerla. Y sabes que si es que la escoge, bueno, tienes un test de droga, pero te lo avisan de antemano. Otra cosa totalmente distinta es cuando, en el caso particular del Congreso, la presión, si tú quieres, comunicacional y política sobre una determinada cosa, se resuelve con un test de droga para que veamos quién es quién, y el que no se lo quiere hacer, bueno, está ocultando algo. No, es que además, olvídate el golpe, la portada de ese test de droga que salió positivo. Oh, salvaje. No, eso es Portada, terrible. sí, a página completa. Absolutamente. Atro. Atro, atro. Sí. ¿Tú Oye, te acuerdas, Ale, tú te acuerdas en Estados Unidos que hasta hace un tiempo atrás se discutía mucho sobre si es que el candidato presidencial tenía que mostrar su ficha médica o no? Sí, ¿Ah? Y el candidato presidencial decía que no. Y algunos voluntariamente la mostraban. Y también la otra cosa que siempre se discutía era si tenía que mostrar su declaración de impuestos. Que no es obligatoria, es privada de cada contribuyente. A mí me parece, por ejemplo, que si es que se quiere buscar personas que eluden la ley y que es mucho más cercano ver las declaraciones de impuestos que tienen que por si es que evidente, hacer supuesto. un test de droga. evidente. Por supuesto. O la cascada de sociedades en la que participan. Exacto. Sigan la plata, si finalmente es eso. Sigan Pero la plata. es bien contraintuitivo para los tiempos que corren. Bueno, nuevamente, pues así funciona la cosa. O sea que si yo te digo, pongo en el libro de historia, mira, sí, se pidió y se aprobó y tuvieron que hacerse exámenes los parlamentarios de droga. Ah, ¿eso cuándo habrá sido el 92, 93? Habría pensado yo, pues. No, man, el 2022. Es raro, es como mínimo raro. Y eso yo creo que esas rarezas, ¿ah? A propósito de la franja de rechazo, a propósito en general como la comunicación Pero política, es la que fake igual news, como que se vuelve al mismo punto, vuelve al punto de partida y también llega un punto en que se produce una disonancia cognitiva entre la franja y la realidad. Volvemos, nada personal, no quiero hacer ninguna analogía, pero volvemos al guatón de la barricada, volvemos al Chile, los marxistas ya vienen, parlamentarios drogos, sexo, lujuria y sadismo, o sea, y perdona, y solo agregarle, solo para cerrar, como el tema del CERVEL. O sea, tuvo que salir Boric la semana pasada a respaldar al CERVEL. O sea, ¿qué es eso? ¿Cachai? En el fondo que la lógica es ensuciar. O sea, entendemos que echamos barro y la cosa siempre genera una pizca por si acaso. por si acaso. Lo del CERVEL es realmente, o sea, todos y todas salen, pero en cada elección, porque podéis echarle la culpa a hartas cosas, pero de que el sistema es ultra confiable, justamente porque conserva incluso una analogía eficiente, es decir, en cada mesa, tanto, ¿qué mesa? ¿Dónde hay un weón solo contando votos? Siempre hay 10 personas rodeándolo, entre apoderados, la señora que pasan, en todas las mesas de Chile. Lo hace extremadamente confiable. Y sin Y hoy embargo, día con tirando, esto impresionante, pero por eso, o sea, digo, es imposible. en una mirada ingenua llama la atención que efectivamente haya sectores políticos que quieran incluso retuitear, no lo dicen, pero retuitean para dejar un manto de duda. Desde mi perspectiva, no es porque en realidad quieran transformar un hito político o ponerse por si las moscas, hacer una versión Trump para el día de las elecciones, sino más bien es como un ejercicio que yo creo que tienen automatizado de tratar siempre como de destruir lo político, porque en eso, esos mismos sectores políticos de alguna manera ganan, en mi Ahora, humilde opinión. Ojo Darío, que al margen de esto y que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, también creo que aquí hay una cosa que es necesario introducirla inevitablemente a mi modo de ver, que es el que cuando haya un infractor de la ley, cuando haya alguien que rompe la lógica, sea de cualquier forma, la sociedad responda, si tú quieres, de una manera equivalente a lo que básicamente significa romper la ley. Tú, Ale, que viviste en Estados Unidos también, es cierto, en Estados Unidos no tenéis inspectores que vigilan los pasillos para saber si tú te estás robando o no te estás robando determinadas cosas, pero si te pillan sacando algo, o sea, se te viene la pirámide encima, Mm. entera, encima. Mi organización policial preferida es la policía de impuestos, Por ejemplo, porque la Marta cuando te Stewart. hacen una auditoría y que la hacen al azar todo el tiempo,
O sea, acuérdate tú cuando fue Afírmate, el caso de cabrito. acuérdate tú el caso de la Martha Stewart. La Martha Stewart, la Sí, mujer en un po, momento dado más rica de súper Estados Unidos, popular. cayó y Ah, heavy. se mandó 5 años presa. O sea, no le dieron clases de ética, no le dieron nada. Y ¿Por qué? Madoff, el creador del Claro, Nasdaq, claro, preso de exacto, por vida. preso también de por vida. ¿Y por qué? Porque esa es la manera en que la justicia te da a ti una lección de lo que puede ser si que acaso tú quieres entrar por delitos criminales. Bueno, Y además el principio de igualdad ante la ley, que es tan precioso, exacto. tan básico. bueno, aquí se legisla para saber Sí. que la Ana María Gasmuri se fuma un cohete todos los Sí, días en la tarde. pero yo creo que en ese sentido es bien claro bueno, esta cosa tiene muchos ripios, Sí, tiene pero, de todo. pero, pero se sostiene efectivamente en un sentido común. Y yo creo que esa discusión del sentido común hay que darla en serio y hay que darla, además, una discusión mundial. O sea, yo creo que mientras sigamos jugando el juego como lo estamos jugando, lo único, en todo el mundo, lo único que vamos a hacer es que los carteles de droga sean cada vez más poderosos, sorprendentemente. Pero quiero además decir que también cuando uno habla de respetar efectivamente la ley y el sentido de la ley, eh, creo que es importante recalcar que el gobierno no puede volver a cometer errores como el presidente decir que no está de acuerdo con el dictamen de Contraloría. Tú puedes insinuarlo, ¿no? Tú puedes decir, mira, la verdad es que yo no tengo tan claro, me tengo mis dudas, pero entiendo que es un órgano del Estado y por lo tanto acaba de dar un dictamen y el dictamen yo no entro a pensar de si me parece bien o me parece mal. Asumo que el dictamen. O sea, creo que esas cosas hay que internalizarlas porque después justamente vienen los tipos como, no tiene nada que ver el tema, pero tiene que ver con esa búsqueda del límite. O sea, lo que hizo Gonzalo de la Carrera la semana pasada con ese tuit infame, ¿ya? Eh, eso, eso es ilegal, eso es ilegal. Entonces, yo esperaría que eso fuera planteado en términos de legalidad. Y para eso hay que tener eh, claridad de que tú esos límites, los límites de la legalidad, los vas a respetar totalmente para que efectivamente después no te Después a pillen. exigir. Claro, pues, entonces puedes exigirlo, pero yo creo que además hay que exigirlo, creo que es imperativo lograr que ese tipo de acciones, porque si no, los que logran, siempre pasa así, esto es un problema de poder de siempre, el que logra estirar el cerco, aunque después el cerco se devuelva, el hecho de haber visitado ese lugar, de haber podido caminar por él y volver sin sanción, hace que el cerco en realidad quede corrido para siempre. Entonces no puedes permitir que esas cosas pasen porque son gravísimas. O sea, es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la moral, es un insulto a la ética política y es un insulto a acuerdos civilizatorios básicos como planteó Fernando respecto al salto civilizatorio que significan momentos como este. Bueno, eso es fundamental y eso tiene que haber una forma de plantearlo institucionalmente porque si no, tu institucionalidad está fracasando. Porque si eso es tolerable, si eso es simplemente una opinión que tú vas a decir, oye, qué feo lo que hizo, que un diputado de la República además haga eso, o sea, eso no puede ocurrir, no puede ser que de verdad, obviamente la Comisión de Ética del Congreso es una cosa mínima, pero no tiene no va a tener ningún efecto político ir a la Comisión de Ética del Congreso. Ni una. Tiene que ser algo mucho más importante. Buen retorno, Alberto, a Valencia, que está en Madrid. Eh, Así eso. es. Vuelve a Muchas Valencia, gracias. te queremos en Valencia, en tu casa, con mejor señal que en ese café de Madrid. Así Reafirma es. mi odio a los madrileños. Eh, No, No, tranquilo, cuidado tranquilo, ya. tranquilo, tranquilo, no, tranquilo, no. tranquilo. Ah, Que uno ya. puede tener resquemores con el equipo más exitoso de la historia, yo lo tengo para Chile y para España, pero, Ya. Visca la cosa nostra. pero, Chao. pero, Chao, Chao, Fernando. Chao, chao. vale. Nos vemos. Chao, que les vaya Estén muy Chao. bien. bien. adiós. Chao. Chao.